Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Y bienvenidos una vez más a esta semana número 5, nuestro programa número 21 de Fake Foul. Hoy vamos a tener un tema bien interesante, una semana bien interesante también. Hoy vamos a hablar sobre los reclutamientos, ¿verdad? Y todas las malas decisiones que a veces tomamos los adultos a la hora de enviar a los estudiantes atletas a los Estados Unidos. Mañana en X y 0 estaremos hablando de los fundamentos erróneos, en otras palabras, los fundamentos que están obsoletos. El jueves tendremos, ¿verdad?, el tema de la organización de los entrenadores, todos o nada. Y vamos a tener, ¿verdad?, la presencia de Ramón Meléndez con nosotros los martes y jueves. Y hoy vamos a estar discutiendo un tema bien interesante, donde a los tres, ¿verdad?, en algún modo u otro nos ha tocado de cerca conocer experiencias sobre estudiantes atletas reclutados en los Estados Unidos. Pero antes quiero comentar que estuve este fin de semana en Orlando y definitivamente pues hay una norma de distanciamiento social y hay una guía, pero aparentemente las canchas de baloncesto no se están siguiendo. Hoy Tony Perkins publicó esta madrugada algo sobre una información que le llegó a él y él está bien preocupado de que él no tiene problema de que AAU y los torneos comiencen, pero si la gente no va a seguir los órdenes de distanciamiento social y los parámetros, pues no vale la pena porque entonces los contagios van a seguir. Yo fui a comer a varios sitios y tienen 2 meses entre cada ¿verdad?, cliente que se sienta a comer en los restaurantes, en las farmacias, en todos los lugares están utilizando ¿verdad?, los guidelines, usar mascarilla y demás. No entiendo por qué estas organizaciones deportivas, inclusive el Big House en Orlando, que se estuvo jugando este fin de semana, el sábado por la noche, una actividad que estuve compartiendo con unas amistades, uno de los coaches de la escuela estuvo compitiendo en ese torneo y me dijo que aquello estaba empaquetado de gente, sentado todo el mundo unos con otros y nadie estaba usando mascarilla. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cómo vamos a hacer las cosas porque es bien probable que estemos en peligro de ser contaminados. Vamos con el saludo habitual. Robert, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Raymond. Buenas tardes, Tiny. Buenas tardes a todos. Aquí estamos después de un fin de semana de mucha información que hemos recibido para compartirla con ustedes durante toda la semana y poder seguir creciendo como lo estamos haciendo. Tiny. Yo contento de estar con ustedes de nuevo. Ha sido un fin de semana bien productivo también. Tuve oportunidad de aprender cosas nuevas del sistema que uso, de Read and React. He sorprendido y estoy loco por tener la oportunidad de compartir eso. Bueno, el pie forzado de hoy es las malas decisiones en los reclutamientos cuando queremos enviar estudiantes atletas a los Estados Unidos. Hay una serie de cosas, ¿verdad?, una serie de criterios que tenemos que tener en consideración a la hora de tomar estas decisiones por nuestros muchachos. Tiny, tanto como Robert, hemos tenido la experiencia de hacer la transición, de movernos de Puerto Rico a Estados Unidos, en donde el choque cultural ha sido bien impresionante en el término de los reglamentos, las regulaciones y las exigencias que los programas escolares en Estados Unidos exigen para los estudiantes atletas. Y Robert acaba de hacer la transición no solamente como coach, acaba de hacer también la transición como padre y tiene un estudiante atleta que está estudiando aquí en los Estados Unidos proveniendo del sistema de Puerto Rico. Hay una cosa bien importante, mi gente. Las primeras dos cosas que tiene que tener un estudiante atleta cuando viene para Estados Unidos, primero es la disposición de aprender. Tiene que por lo menos entender el inglés, por lo menos entenderlo. Que si alguien le habla, o sea, tú puedas por lo menos asimilar información. Y segundo, tienen que tener hábitos de estudio. Vamos a ver qué no tienen que decir, compañeros, con estos dos puntos que yo acabo de mencionar. Vamos a comenzar con Tiny. Mira, cuando se van a tomar este tipo de decisiones que van a tener repercusiones, que va a tener impacto, primero es ¿por qué y para qué? Porque es un ajuste. En el momento que yo doy el salto es por cuestiones de trabajo y por cuestiones educativas para mis hijos, ciertas facilidades. Pero cuando estamos hablando de atletas, que tú quieres ir a Estados Unidos porque te vas a desarrollar más, o sea, el baloncesto lo estás utilizando como una herramienta para tu futuro, conseguir una educación. Pero entiende que todo lo que tiene valor no es fácil. Y académicamente es bien importante. Una cosa que me preocupa mucho en Puerto Rico y nos sucede acá en Estados Unidos también,
es que estudiantes de séptimo y octavo grado no entienden la importancia de los hábitos de estudio, de tu disposición, porque para tú ser reclutado te empiezan a observar y cuentan tus notas de noveno grado. ¿Entienden? Muchos muchachos todavía están mal orientados y no es maduro, no entiende la responsabilidad y el impacto, el valor que tiene. Acá en Estados Unidos hay ciertas clases que no puedes repetir. Entonces tienes que saber qué clases tú necesitas para que clasifiques, porque a lo mejor en tu escuela, en tu institución, dan ciertas clases que no tienen valor o puntos para entrar a la universidad. Las necesitas para poderte graduar de tu institución, de tu escuela. Pero no son los cursos, requerimientos para el NCAA o las diferentes organizaciones universitarias. Así que el primer paso, cuando usted quiera hacer esto, entienda por qué, para qué y el compromiso que esto representa. Robert, tú que estás viviendo la experiencia como coach y como padre, háblanos de estas primeras dos cosas, dos requisitos que yo acabo de mencionar. Pues como dice Tiny, hay que estar bien claro de un porqué, o sea, cuál es ¿verdad? El objetivo por el cual uno se quiere mover. Y después que tú estés claro, realmente uno tiene que informarse. Uno tiene que informarse mucho, por lo menos como persona, en este caso mío como papá, pues yo, para que nadie me pudiera dar una mala información, pues yo desde hace 2 años atrás comencé a aprender cómo era el proceso, porque realmente pues no lo conocía, y necesitaba pues yo saber para que nadie me diera una información que no es la correcta. Más tuve oportunidad de conocer jugadores que estuvieron aquí en los Estados Unidos y que por alguna razón u otra las cosas no les fue como yo esperaba. Así que con más razón pues yo me orienté a buscar la información. Lo bueno es que la tecnología pues te brinda todo un gabanaje de información que cae a la mano para ti, tú te puedes orientar. Más personas, como en el caso tuyo, que ya había estado acá en Miami, me pudieran orientar y pudiera saber, porque realmente la decisión es bien delicada. O sea, no es como estamos acostumbrados, lamentablemente, en Puerto Rico, que nos movemos de escuela en escuela todos los años. Jugamos high school 6 años y, por ejemplo, aquí son 4 años, no importa. No importa el nivel atlético que tú tengas, son 4 años y son 4 años. No hay break. Ya por ahí comienza la cosa a verse que hay unas restricciones y una estructura. Y en cuanto al inglés, pues gracias a Dios, como hablamos, el estudiante atleta del que estamos hablando, que es mi hijo, pues comenzó a trabajar con su inglés porque realmente pues no lo dominaba y comenzó a trabajar para poderlo entender, porque sabía que iba a haber una situación difícil si él no podía entender cómo se iba a comunicar. Y gracias a Dios, pues en ese proceso, a pesar de todo, que fue bien duro, porque fue un proceso bien duro, pues pudimos irnos adaptando poco a poco porque hicimos la asignación antes de venir para acá. No vinimos por venir, vinimos cuando él estuviera más maduro en su nivel como persona, que yo estuviera bastante claro de cuáles eran los requisitos y que podía cumplir con esos requisitos para no cometer ningún tipo de error. Así que bien importante llenarse de todo tipo de información para que esa decisión sea efectiva. Tiny, al igual que yo, sabemos que existen un sinnúmero de páginas y un sinnúmero de compañías que, digo entre comillas, se dedican a enviar muchachos a reclutamiento, ¿verdad? Y muchas veces los padres confían en este tipo de mercadeo para promover a sus hijos a través de las diferentes escuelas, ¿verdad? De universidades y colegios. Aquí hay un dato bien interesante. No existe, y Tani me va a confirmar si estoy correcto o no, no existe una compañía que garantice que tú pagándole tu hijo vaya a jugar college. La compañía que le garantice a usted que usted va a jugar college no sabe lo que está hablando. Porque para jugar college hay un montón de factores, para estudiar en Estados Unidos hay un montón de factores que esas compañías no te dicen y lo que quieren es posiblemente hacerse su chavito. Yo le voy a dar mi testimonio. Yo tengo cerca de entre niñas y niñas más de 25 a 30 estudiantes atletas que yo he enviado para los Estados Unidos referidos, en donde no he cobrado un solo centavo
y todos tuvieron éxito. Se graduaron de cuarto año y estudiaron colegial, ahora mismo están en universidades. Y yo quiero que Tiny me confirme a mí si lo que yo estoy diciendo estoy en lo correcto, porque yo no he visto que hayan garantías, porque hay un montón de factores y criterios que tienen que estar entre medio para que un estudiante se reclute. Esto es, existe un negocio de lo de reclutamiento. Nosotros acá nos encontramos con una situación donde universidades te mandan una carta con el sobre oficial, el logo, todos los adornos, todos los muñequitos, invitándote a campamentos. Lo que yo le aclaro a los padres y a los atletas es que si usted recibe una carta y le van a facturar, le van a cobrar el dinero por participar en ese campamento, usted no está siendo reclutado. Puede que lo vean, pero si usted tiene que pagar $600, $800 para que su hija o su hijo participe en eso, es un negocio de la universidad. El tú garantizar es muy difícil. Hay muchas historias de terror de eso. Entonces, cuando es peor aún que el atleta va a venir solo a un sitio que no conoce, a una cultura distinta. Hay gente que ha tenido éxito, pero hay gente que ha tenido muy malas experiencias. Han terminado en lugares que no son positivos. Por eso se tiene que buscar información. Y ahora mismo no existe razón que usted no pueda educarse. Pues prácticamente cualquier universidad que usted quiera, si usted toca la puerta, envía un email a los asistentes, porque el coach asistente quiere ser head coach. Así que le conviene tener un network, unas conexiones. Cuando hablamos de Puerto Rico ya hay muchos nombres, muchos atletas, no solamente en baloncesto, en voleibol, en pisticampo. Entonces ya se sabe que en Puerto Rico se consiguen buenos atletas. Pues por lo tanto, un padre o un atleta puede mandar un Emilio. Estas direcciones están en la internet. Busque el asistente más joven y le puede hacer las preguntas que yo necesito para poder transferirme. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué usted está buscando en un atleta, un baloncelista? O sea, edúquese, busque información. Hay gente acá, a mí muchas veces se comunican preguntándome que si puedo conseguir algo a alguien en una universidad. Yo no tengo conexiones directas con técnicos en NCAA. Y ahora mismo yo me estoy enfocando en el desarrollo de atletas y técnicos. Pero conozco gente. El mismo Reyes Ortiz en el área de Virginia, Chao Gotay en el área de Pittsburgh, son gente que conocen y te pueden dar una dirección a quién podemos preguntarle esto. Pero la misma gente que a veces me pregunta, ahora se ha abierto la puerta a la gente de Latinoamérica, mire, usted necesita primero lo que Raymond mencionó, si usted no tiene académicamente, va a ser muy difícil la transición. Usted tiene que prepararse primero y esta preparación, no me llame cuando usted ya está en cuarto año, cuáles son los requisitos. ¿Sí? Pero hay otras opciones. Toda la gente que está cegada con la División 1, cuando hay más puertas, y a veces se puede ir primero a un junior college y transferirse, puede ir a un prep school. Hay opciones, pero volvemos a lo mismo. Tienes que educarte, buscar información. Antes de que Robert dé su planteamiento, algo bien importante que también no se le dice a los padres, es que aquí hay dos cosas bien importantes. El SAT, el ACT, y muchos estados tienen pruebas estandarizadas. Si sus hijos van a escuelas públicas, tienen que pasar unos exámenes estandarizados por los estados para poder graduarse. Hay un caso abierto que es público, que es el caso de un joven que tenía 4 puntos y pico de GPA, y tenía un buen SAT, pero no pasó la prueba estandarizada y perdió su beca en Berkeley, una universidad que da beca a prospectos para el área de la música, ¿verdad? En los instrumentos. Y ese caso se llevó a corte y hay unas demandas y demás. Y es un caso bien interesante porque el estudiante cumplía con todos los requisitos para ir a la NCAA, para ser becado en el área de las artes, de las bellas artes. Pero como no pasó la prueba estandarizada, no pudo ejercer porque no está oficialmente graduado.
Y estas son cosas que uno tiene que hablar a los muchachos, cosas que los padres no entienden. Y Robert, que ahora tiene a su hijo, ¿verdad? Que está pasando por este proceso, nos puede hablar un poquito más de eso, Robert. Sí, mira, aquí yo creo que lo más importante para tú poder tener el camino de éxito, ¿verdad? Y estar más cerca de conseguir la meta, que los padres vengan con sus hijos. Por lo menos en mi experiencia personal, ¿por qué? Porque uno como papá se va a encargar de cubrir todas las bases. O sea, si tú no quieres que tu hijo pase un mal rato, tú vas a cubrir todas las bases posibles. Tratar de conocer personas por ti mismo, ser realista con tu hijo, eso es bien importante. O sea, a veces también cometemos el pequeño error de ver a nuestro hijo, obviamente, pues, por amor de padre, como que ya el chamaco es División 1, va a estar 4 años allí, lo van a seleccionar de NBA. No. Hay que ser realista, porque si nosotros somos realistas con nuestros hijos, créeme que sí vamos a tener éxito de conseguir oportunidades en Estados Unidos. El problema es que cuando nuestras expectativas realmente son muy altas a la realidad de ese joven en ese momento, porque no estoy diciendo que un joven que llegue no pueda dar un cambio, porque sí lo da. La estructura aquí de los juegos controlados, todo bien estructurado, ayuda muchísimo a desarrollar un jugador de una manera increíble. Pero uno tiene que estar bien seguro de dónde va a llevar ese niño. Conocer quién es el coach, conocer sus equipos, trayectoria, la persona que es, o sea, todo, porque tú estás entregando en un país que no es tu área a tu hijo. Entonces, conocer todos los detalles. El problema es que es una realidad. En Puerto Rico estamos acostumbrados en un año voy por una escuela y a veces a mitad del año me voy por otra escuela. No hay quizá importancia ni siquiera con el college ball en Puerto Rico a veces. Entonces, aquí, si tú no cumples con el SAT, si tú no cumples con los requisitos del GPA, si tú no cumples con un sinnúmero de puntos que ellos cubren, no importa cuán bueno sea el niño, ya no va a tener una oportunidad de que pueda ser reclutado. Entonces, uno como papá tiene que cubrir todas esas bases y orientarse con personas que ya están aquí, personas como Tiny, personas como Raymond, personas como los coaches, por ejemplo, en mi caso. Que Pilar Beam en Filadelfia también, que es otra persona que tiene muchos, muy buenos contactos. Hay sin número de gente, como dijo Tiny Chagogotay, que estuvo en nuestro programa y se ofreció para cualquier orientación que los padres necesiten. Aquí yo digo que es toda una línea bien delicada porque estamos hablando del futuro académico y de la vida de ese estudiante atleta. Pero antes de continuar, Tiny, y tiré el turno, quiero hacer unos saluditos aquí. Tengo a Fernando Mateo, assistant coach de la NAIA, allá en el área de Louisville. Tengo a Ángel Romel, que siempre está con nosotros todas las tardes. Saludos, Ángel. Rafa Acevedo, el dirigente del Colegio Dianés. Saludos, Rafa. Éxito esta temporada. José Ramón Meléndez, nuestro colega Edwin Porrata. Iván Nieves de Orlando, Florida, nos está escuchando. Joel Rivera, el entrenador de New Bilingual School allá en el área de, ¿verdad?, de Bayamón, Vega Alta, Vega Baja. Rolando Fraser, Ángel Albero, Héctor Iván Garau y Marcos Corraliza, que es un padre que pasó por la experiencia, dice que Tiny tiene mucha razón. Nadie puede garantizar el reclutamiento de nadie en la NCAA, pero también tiene que haber personas, tiene que confiar tu hijo en la buena fe, en personas que tengan buena fe y que de verdad quieran buscar el bien para tu hijo. Y este punto es bien importante porque muchas veces nos dejamos llevar por los nombres, ¿ves? Y no confiamos en las personas que han pasado por las experiencias. Tiny. Cuando se está pasando por este proceso, volvemos, hay que educarse. Usted quiere ir a está buscando una institución en Estados Unidos, investigue. Cuando se está buscando jugar acá, una vez tengas el promedio académico para escoger una institución, quién es el dirigente, cuánto tiempo lleva ahí, cuántos jugadores tienen de primer año, segundo año, para saber si vas a tener. Tienes la oportunidad de buscar videos, ver cómo juegan. La mejor experiencia es cuando puedas ejecutar una visita, ver el ambiente. Cuando a mí se comunican conmigo, yo hago esta observación. Si tú no jugaras deporte,
¿vendrías a estudiar aquí? ¿Cuál es el ambiente? Porque le ha pasado, no voy a decir el nombre, pero una superestrella de Puerto Rico duró medio semestre en una universidad acá. Porque el ajuste no fue fácil, especialmente si están solos. El reto es grande, pero mientras más información tengas del área, de la institución, donde queda, el que vaya a estudiar en una universidad cerca de una urbe, no voy a decir nombre de institución, pero en Nueva York, las tentaciones y distracciones son increíbles. Así que tiene que ser un atleta sumamente maduro y disciplinado para que no pierda la prioridad, no pierda su norte. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Tienen la profesión que usted va a estudiar? El baloncesto tiene un periodo de vida. Y entonces ese cuero de chivo, ese diploma es lo que va a ser importante. Aprovecha que tienes habilidades para abrirte puertas y conseguir una educación. Pero el muchacho joven, especialmente cuando han sido explotados o se le ha sacado provecho exclusivamente a su capacidad atlética, la transición puede ser terrible y no la sobrevive. Bueno, algo bien importante, por ejemplo, que no pasaba antes, pero le comenté a Robert Acosta esta mañana, que ha dado un fenómeno bien interesante, que los últimos atletas que se están moviendo para Estados Unidos se están moviendo con sus familias. Esto es un dato bien importante, porque muchas veces hay muchos documentos, hay aspectos legales, custodia, en términos para los fondos que las escuelas proveen, en términos de las ayudas médicas que las escuelas proveen, los sistemas de gobierno proveen para los estudiantes atletas, necesitan que los padres estén presentes. Por ejemplo, en la Florida, porque como dice Tiny, al igual que Nueva York, Miami es una tremenda distracción. Porque aquí sí. Y ahí se habla mucho español. No, y la playa. Es una ventaja, pero puede ser también. Y la vida nocturna, aquí, tú sabes, en un ambiente, pero ¿qué pasa? Mira esto. Rodolfo Casilla acaba de mencionar algo bien importante y esto es un punto bien real. Aquí existe un programa que se llama Bright Future. Por ejemplo, si yo ahora tengo mi nene en 12 años, está en sexto grado, tengo mi nena que va para grado 11. Por los próximos años, de mi cheque me sacan un dinero que va a ir a una cuenta. Una cuenta de ella y una cuenta de él. Al cumplir su cuarto año, el dinero que va recaudado en ese programa, que te lo sacan de la misma nómina, va a la beca o donde mi nena vaya a estudiar si es en el estado de la Florida. ¿Ves? Fuera del estado no hay problema porque como un estudiante fuera del estado, pues es bien probable que un 90% te cubran todos los costos en el reclutamiento de hospedaje y tú a lo mejor tienes que pagar algo. Pero en el caso de la Florida, por ejemplo, he sabido de familias que en 4 años, aportando todos los meses de su quincena a ese programa, le han podido cubrir completo los estudios a sus hijos. Y si es becado, pues ese dinero, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero se convierte, como está en tu cuenta y va para el nombre del Seguro Social de él, porque él es el que va a estudiar, eso se convierte entonces en lo que se llama el cash flow, para cubrir los gastos de lo que tú puedas cubrir, ¿verdad? De lo que haya que cubrir adicionales. Esto es bien importante porque nosotros no sabemos cuándo la carrera del estudiante vaya a terminar. Un estudiante atleta puede durar 4 años y después de ahí, pero un estudiante atleta es becado, sufre una lesión seria, Dios quiere, y no una enfermedad seria. Ahora con esto el coronavirus nunca sabe. Sufre una lesión seria, no tienes un backup económico para cumplir los estudios, le quitan la beca, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese estudiante? ¿Qué recursos tenemos para ayudarlo? Porque todas estas cosas hay que tener en consideración. Una situación que pasa en División 1, a ti te recluta un técnico. ¿Okay? Él fue el que te consiguió la beca. Si ese técnico se marcha o lo botan, el que viene no está obligado a mantener esa beca. Así que para la próxima temporada, si tú no eres santo de su devoción, te puede quitar la beca. No es un contrato garantizado. Pero sí que tienes que tener mucho ojo a dónde vas y por qué vas. O sea, los que se quedan ciegos, que División 1 es la máxima expresión, no siempre es así. Robert, estamos hablando hace tiempo también sobre, Robert mencionó algo bien importante ahorita cuando habló y es, tú como padre, entender, no es saber,
es entender la realidad de tu hijo, el potencial que tiene y el nivel que puede jugar. No todo el mundo va a jugar División 1. Ahora mismo yo tengo el caso, el sábado estuve compartiendo con la familia de Natalie Cruz, que va a jugar en South Carolina en un programa de División 2. La beca costó $240,000. Tiene 4 años, le dieron las 27 comidas y su hospedaje todo cubierto. De eso es lo que estamos hablando y es División 2. Creo que se va esta semana, tiene que reportarse para empezar a cosas que tienen que hacer. O sea que muchas veces Rolando Fraser lo tuvimos aquí con Mario Borler hace varias semanas, estudiaron NAIA allá arriba en el norte con todo cubierto. Que no solamente nos podemos llenar la cabeza con la División 1, aquí lo importante es que tu hijo adquiera una educación gratuita, en el mejor de los casos, ¿verdad? Los que tengan ese beneficio, y que pueda obtener una carrera para cuando el baloncesto termine, tú puedas vivir y ejercer lo que estudiaste, Robert. Sí, Mega, por lo menos yo, en lo personal, yo voy a llevar el mensaje de esta manera. El estudiante atleta puede trabajar, él puede trabajar para alcanzar el máximo nivel que tú dices, porque obviamente todo el mundo quiere alcanzar lo máximo, pero lo importante es que en el camino van a si tú trabajas para esa División 1, significa que tú vas a tener una disciplina que cubra todas esas áreas que te puedan ayudar. Pero también significa que en el camino vas a llamar la atención de instituciones de la NAIA, Junior College, División 2, División 3. Y cuando tú te sientes que vengan todas esas ofertas al final del camino, que tú te puedas sentar y evaluar según la calidad como tú te desarrollaste, dan lo que yo quiero estudiar. Cuando yo termine de graduarme, que yo termine de graduarme de esta profesión, esta institución me da esos cursos. Como habló Tiny, el ambiente, el estado a donde voy. Porque, por ejemplo, nosotros los puertorriqueños venimos mucho para el área de la Florida o para el área de Nueva York porque estamos buscando ese calor latino y ese idioma español que suene más. No me puedo mover por un estado del norte en donde no posiblemente me haga mucho latino y a lo mejor ahí se me haga totalmente difícil todo después de todo un proceso porque no me voy a poder adaptar a ese estado. O sea, esto es una asignación bien importante porque cubrir muchos detalles para uno tener éxito al final del camino, que es que nuestros hijos, cuando terminen sus 4 años de la universidad, a través de su talento de baloncesto, se hayan podido graduar y que se hayan divertido en el proceso, que es lo importante. O sea, que hayan disfrutado todo eso. Por eso yo dije que es bien importante no ser realista con su hijo. Porque si tú eres realista con tu hijo, tú trabajas de acuerdo a tu realidad. No significa que no vas a aspirar, porque aspirar está bien, pero bajo una realidad. Y entonces la decisión que tomen siempre va a ser bien aceptada, porque hay una realidad que tanto el papá como el estudiante atleta acepta. Y así pues va a tener éxito. Ángel Romel me está escribiendo y me dice, él tuvo un hijo que está ahora en college y me dijo, académicamente es sumamente importante el nivel que los scouts y lo primero que identifican un coach y lo primero que te va a preguntar es cómo está tu GPA y cuál es tu score del SAT. Hay coaches División 2, División 3 y NAIA mejores que División 1. Y ahí yo estoy de acuerdo, no todo lo que venden en Publix es bueno o es mejor, porque puede ser que tú vayas a Presidente, Supermarket o a Sedano y encuentres una calidad en otras cosas que no la vas a encontrar en Publix. Y esto es un detalle bien importante. Tuvimos el caso, antes de que Tani tome la palabra, quiero mencionar el caso bien interesante de un exalumno de nosotros, Roberto Chino González. Robert Chino González se movió con su hijo para Texas. Calladito, se fue y se metió se lo llevó en 9º grado, 10º grado, lo empezó, siguió, lo metió en su travertí, calladito, firmó en Concordia, que es un programa de la NCAA. ¿Por qué? Porque él no necesitó de ninguna compañía, él no necesitó de nadie, pagarle a nadie. Él puso el trabajo, el niño cayó en un programa donde su entrenador verdaderamente buscó lo mejor para su hijo y finalmente es otro producto becado en Concordia University, ¿verdad? Y está jugando, porque no tan solo es ir a estudiar, y no sé si Tiny está de acuerdo, es que tú vayas a jugar, porque yo me acuerdo que yo vi a Orlando Meléndez
el mejor prospecto y Freddy Martínez, los dos mejores prospectos que tenía Puerto Rico en las categorías menores, y Orlando Meléndez cometió el gran error de ir a la Universidad de North Carolina con los Tar Heels. Y los 2 años que lo fui a ver jugar, no jugaba. Ni en las prácticas jugaba. Así que es bien importante. ¿Y qué pasó con Orlando Meléndez? Su carrera como jugador terminó. Me da pena decirlo, las cosas son como son. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque todo el mundo quiere jugar en los Lakers, todo el mundo quiere jugar en Boston, pero a lo mejor en Charlotte va a jugar mejor, va a tener más minutos, o a lo mejor en un equipo sotanero vas a tener más minutos. O sea, aquí es que tú tengas la oportunidad de sobresalir y de jugar minutos, que tú vayas a ver, que tu beca tenga minutos en las manos. No vayas a ir a un programa donde el año que viene tiene 11 jugadores que regresan. Y de los 11 jugadores que regresan, 10 de ellos son sophomore. ¿Ves? O sea, que todo ese scouting hay que hacerlo dado por lado, qué clase, cuántos gares tienen, cuántos se gradúan, qué necesitan. ¿Ves? Tiny. El factor académico es un factor común. División 1, División 3. Hemos mencionado anteriormente que en División 3 no hay beca atlética, pero hay ayuda económica. La institución te va a ayudar a entrar, te va a ayudar a conseguir el máximo, y la ventaja es que si pasa algo, jamás perdiste esa ayuda económica. Ahora, una universidad de División 3 no te va a tocar si no tienes las notas. Si usted está en una institución donde la prioridad es el baloncesto y lo académico hay truco, a la larga vas a pagar las consecuencias. La persona que está a cargo de este atleta, sus padres, su guardián, tiene que tener conciencia de esto. Porque no todo lo que brilla es oro y todo lo prieto es morcilla. Usted tiene sueños, aspiraciones. ¿Qué tengo que hacer para poder llegar ahí? No es únicamente el baloncesto. Y esta es una oportunidad que los padres pueden utilizar el deporte como motivación para que el niño, el atleta, vaya creando los hábitos de estudio. Cómo esto te va a abrir puertas para que puedas disfrutar el deporte que tú amas. O sea, para mí, el deporte no va antes, pero tampoco la educación va antes de ser atleta. Van mano en mano, se apoyan y se complementan. Yo tuve la suerte de estar en instituciones donde los administradores me apoyaron en eso. Porque la tradición de, ok, tú no juegas, o sea, tú no estudias, pues. Entonces, ojo que no ven, corazón que no siente. Y cuando estos muchachos están solos en la casa, ¿quién está supervisando? ¿Qué garantía tienes tú que está estudiando? Ahora, si yo lo tengo en un periodo de estudio en la escuela, ¿usted quiere más presión que tenerlo sentado en una cancha con libros mientras sus compañeros están jugando? Yo te digo a ti que en una semana él va a apretar porque no quiere estar de adorno. O se va. Pero no, encerrado en la casa, está usando una cosa negativa que se usaba en el pasado, pero en el pasado éramos distintos. Le teníamos pánico a los coaches, le tenemos pánico a los padres. La disciplina y la estructura es distinta. Pues no perpetúen cosas también por uso y costumbre y tradición que no son efectivas con la población que tenemos ahora, los estudiantes atletas. Bueno, en Puerto Rico también es cierto que existen muy buenas universidades con entrenadores de alto nivel. Tenemos, por ejemplo, a Calcaño en la UPR Bayamón. Tenemos a Daniel Ortiz, que nos está escuchando, ¿verdad? Un excelente entrenador con la Universidad de Puerto Rico. Tenemos a Leo Aril en Macao. Y por ende, pues hay instituciones que tienen una buena calidad técnica, y académicamente yo soy producto de la educación puertorriqueña. Yo no tengo nada que decir de la educación universitaria puertorriqueña. Sí han habido sus cosas, pero en el término de baloncesto hay jugadores que están diseñados para todos los sistemas. Miren, me tocó de cerca un caso que me enteré en estos días de una fémina, ¿verdad? Y me da mucha pena, y así han pasado con muchos varones también, donde no se visualizó la realidad ni el perfil resumen de esa muchacha para venir a los Estados Unidos. Y obviamente pues hubo una serie de situaciones y no pudo culminar su sueño. Yo no achaco la responsabilidad al estudiante atleta. Yo responsabilizo a los adultos que le vendieron un sueño,
y no le hablaron de la realidad y que no tenía el perfil para venir a los Estados Unidos por las razones que sean. Esto es bien importante, mi gente. Una de las cosas que me caracterizan a mí, yo sé que Tiny es de la escuela mía, es que nosotros decimos las cosas como son. Si tú no la tienes, tú no la tienes, y si tú la tienes, tú la tienes. Ay, yo no puedo coger y decirle a un estudiante, a un varón o lo que sea, que no tiene hábitos de estudio, que no le gusta ir al salón de clase, que lo que le gusta es jugar. Yo contaba la anécdota del Deportivo Rivera en la entrevista de Hugo, que Hugo era maestro practicante en la CODA y el Deportivo era estudiante de él en la CODA, y por la tarde Hugo lo ve en la parada de guagua y era cambiando su uniforme porque él jugaba con el Liceo béisbol. Cosas que pasan, tú ahí se ríe, pero nosotros sabemos de muchas historias que pasaron así, pero obviamente el Deportivo Rivera era un fenómeno, jugó Grandes Ligas, se convirtió, era un anormal, como dice uno, pero para que tú veas, no podemos, atletas que no tengan hábito, no tengan compromiso con lo académico, no van a poder tener éxito en los Estados Unidos. Y no es que este sea el mejor país del mundo, porque aquí pasan 20.000 cosas, aquí hay 20.000, es por lo complicado y las exigencias que tienen los distritos escolares en los diferentes estados de los Estados Unidos. Mi gente, nosotros para poder dirigir, nosotros que tenemos preparación académica, que somos profesionales con un resumen en el baloncesto que es indiscutible, tenemos que certificarnos todos los años. Tenemos que sacar unas pruebas, unos certificados que tenemos que enviar a nuestro director atlético para que los envíen a los distritos. Si nosotros no pasamos esos certificaciones, no podemos coachar. Esa ha sido una oportunidad que yo doy, gracias a Dios. 16 años yo he estado certificando técnicos en este estado. Y como dice Raymond, es una prioridad, pero como profesional a mí me ha ayudado porque esa experiencia, esa dinámica de tener técnicos, porque no siempre son técnicos jóvenes, porque aún el técnico veterano tiene que renovar su licencia y pasar por el proceso. Entonces, esa es la diferencia en otros sitios. Acá no es que es lo mejor del mundo, como dijo Raymond, pero aquí hay una serie de oportunidades que por desgracia no lo hay en otros sitios. Y están los recursos. Aquí no es fácil, pero tienes la oportunidad. Aquí depende de tu compromiso, pero no de la suerte, no de política. Mira, Robert, estuve hablando con él esta mañana. Robert trabajó en el Caribbean University. Y el Caribbean es un programa bien peculiar porque el Caribbean no tiene facilidades deportivas. Y yo sé de las maravillas que Robert tuvo que hacer buscando canchas en Bayamón para poder practicar su equipo. Y Robert era un excelente reclutador, pero Robert, cuando buscamos estudiantes atletas, lo buscaba con unas características. ¿Ves? Robert, háblanos de cuán difícil fue para ti poder tener un programa donde todos tus estudiantes atletas, por más que tú te aprobaran clases para que pudieran jugar, háblame de esa encomienda que fue tan difícil para ti y aún casi acertando, porque los muchachos vienen con unas transcripciones bastante buenas, pero no te aprobaban en la universidad. Háblanos de eso. Mira, yo te lo voy a decir bien sencillo. Yo estuve 7 años en Caribbean, 2 en femenino, 5 en masculino. Los primeros dos, el primer año en femenino, yo tenía un equipo bien competitivo, terminé con 6 jugadoras. Cuando veo que termino con 6 jugadoras, me doy cuenta que no pasaron clase. El segundo año, como yo no trabajaba en ningún otro lado, y yo simplemente dirigía en DC y tenía Caribbean, porque ni siquiera estaba en high school en ese momento, yo lo que hacía era que yo iba 3 veces por semana a la universidad, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, dependiendo, a tener reuniones con los jugadores, compartir con ellos, hablar, llegar más allá donde ellos, y todo por el simple hecho de crearle conciencia de que tenía que pasar clases. Todo esto era todo esto. Tuve muchas conexiones con los profesores y en conjunto con ellos pudimos ayudar a que muchos de ellos pasaran clases. Mis últimos 2 años en Caribbean yo no tuve lo mejor de los éxitos en la W y en la L, fue simplemente porque jugadores clave. El primer año fue con María. En María se me fueron 6 jugadores, ¿verdad? Por la situación de María, y fracasaron 6 más.
Suerte a Dios que nosotros reclutábamos bien, ¿verdad? Una gran cantidad de jugadores, pero quizás los jugadores que estaban disponibles no estaban listos para el nivel todavía. Y mi último año me pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya yo tenía acabado el Jardín de la Merced y ya yo dejé la práctica de ir a estar con estos estudiantes mano a mano, Raymond y Tiny, mano a mano con ellos, en irlos ayudando, que es importante los estudios, es verdad que tú eres muchacho, pero es importante esto, pasa clases, cuento contigo, y por eso los primeros 3 años yo tuve éxito en mis derrotas y victorias, porque todo lo que yo reclutaba pasaba clases. Pero al yo tener que dejar de ir por mi trabajo, ya no tenía tanto tiempo de tener ese one-on-one que yo planificaba siempre con los jugadores. Incluso llegué a ir al recinto de Ponce a compartir con muchos de ellos, pues cambió. Después con el tiempo, cuando llego aquí, dije, estuvo muy bien porque, verdad, yo lo hacía porque yo quería, pero realmente eso sale del estudiante, o sea, eso está en el estudiante. Es bien difícil para uno como entrenador ahora mismo, pues yo tener que estar con cada jugador para que ellos pasen clases, eso está en ellos. O sea, y en cómo los padres también monitorean eso, porque si no fracasan. Y como tú dijiste, Puerto Rico tiene coaches de alto nivel, o sea, tiene coaches en la line. Yo te diría que el 90% de los coaches son de alto nivel. El problema también es lo mismo, que el muchacho en high school todo súper, pero cuando va para la line, como no tiene unos hábitos, fracasan y terminan no jugando y a veces terminan desapareciendo del sistema. Y imagínate aquí en Estados Unidos que no conocen a nadie. Ay, tengo una pregunta para ti. Tú tuviste a Ramón Ramos, tuviste a Luis Allende y Fico López. 3 jugadores totalmente diferentes, de 3 backgrounds diferentes y de 3... Añade a Edwin Santiago también. O sea, tuviste 4 o 5 jugadores de 4 backgrounds, niveles sociales y todo diferente. ¿Cómo fue que tú pudiste, o sea, cómo ellos pudieron jugar para ti? ¿Y cuál fue tu labor? Porque además de la educación física y ser el coach de ellos, me imagino que tú estabas ahí encima de ellos. ¿Cómo fue? Algo que yo le digo a los técnicos en la clase de certificación es, usted va a ser tan bueno como su director atlético y su principal. Pues yo tenía un excelente principal en brother Peter Pontolillo. La institución ayudó mucho. Nosotros no teníamos becas atléticas. ¿Okay? Pero todo lo demás estaba disponible. Y la educación, o sea, San José está entre los primeros 3 o 4 instituciones educativas del país, y ese era un gran atractivo. Ahora, en el caso de Ramón Ramos, Ramón llega a mí gracias a Paquito Rodríguez y Aníbal García. Pues el programa donde él estaba se cayó. Un factor común entre todos los que están mencionando fueron su familia, sus padres. Esto fue lo que ayudó a que ellos hicieran los ajustes. En el caso de Ramón Ramos fue tal que él fue el estudiante atleta del año en Seton Hall, en el Big East. O sea, recibió ese reconocimiento académico. Pero ahí tienes un atleta extremadamente humilde, una bestia en la cancha, una bestia entrenando. Y están en Hall of Fame. O sea, todos esos jugadores que mencionaste no daban excusa. Con Luisito Allende el problema era que era bien explosivo, pero a través de la carrera él fue aprendiendo. De ahí fue que recibió el apodo de mecha corta, porque eso era automático. O sea, no había un proceso, era de 0 a 100, un salto. Pero era un atleta descomunal y académicamente no había problema. La institución me ayudaba porque yo tenía 5 voluntarios de la facultad que me daban 1 hora diaria para un periodo de estudio. Entonces me aceptaban la filosofía mía de que no me lo saques del equipo porque durante la temporada de baloncesto tu promedio académico subía. También tuve la ventaja que habían estudiantes que eran de la Sociedad Nacional de Honor y me ayudaban con los otros. Había un ambiente que promovía eso. Algo que quería mencionar cuando estaba hablando de Roberto, de su experiencia en la universidad. Yo viví una experiencia así, pero quiero mencionar al difunto Ariel Ortiz, que me dio la gran oportunidad. Yo dirigí la UMED por 3 años, masculino y femenino, y no teníamos facilidades, pero los sacrificios que este caballero hacía para que nosotros pudiéramos tener un equipo, me dio la oportunidad de ir a dirigir a Cuba con el equipo de la universidad. Una experiencia única que nos enseñó a apreciar lo que tenemos. Pero el trabajo que hizo Roberto de visitar, eso crea una conexión. ¿Cómo pudo ser exitoso con sus estudiantes, más allá de las victorias y derrotas? Por su compromiso,
Eso pasa cuando hablamos de lo que estamos hablando ahora de reclutar. ¿Sabe? ¿De dónde viene? O sea, mira, los técnicos son excelentes. O sea, por eso un país tan pequeño exporta dirigentes a otros sitios. Nuestros técnicos han sido dirigentes de selecciones nacionales de otros países. Pero la prioridad y la competencia a veces hace que se corten esquinas, se busquen atajos. En algunas instituciones son exclusivamente de baloncesto. Y tienen un éxito a ese nivel, pero el atleta no está preparado para entonces entrar a la universidad. O tiene un conocimiento parcial de las oportunidades. Es bien importante que estas instituciones, su departamento de guidance, sepan cuáles son los criterios que necesita un estudiante atleta para jugar en NCAA, la división que sea. Y los mismos padres entiendan, porque a veces nos cegamos con lo que vemos por televisión. Y lo que hemos discutido antes, si sale por televisión es entretenimiento. Tiene que ir a los recursos y prepararse. Y en algo que hemos mencionado todos, si no está dispuesto a hacer el compromiso académico, no esté mirando a brincar el charco. Bueno, Tiny, Marco Corraliza dice que él no te conoce personalmente, pero que él dice que tú hiciste mucho más por su hijo de lo que hicieron muchas personas que se habían comprometido con su hijo. Aquí en la Florida, antes de que Robert tome su turno, hay algo que yo quiero destacar que es bien importante y que tenemos que mencionar. El detalle de la familia. Yo creo que aquí, independientemente estén juntos, no estén juntos, papá y mamá tienen que mojarse los pies en este proceso. Aquí no puede haber un demandar al muchacho, dejarlo con alguien. Tú tienes que montarte en un avión, venir a ver dónde va a estudiar, conocer a los maestros, quién es el coach, dónde va a vivir, dónde va a dormir, con quién va a estar. Si es un familiar, pues hacerla. O sea, aquí los papás tienen que mojarse los pies. En mi caso particular, mi nena, tuvimos 1 año y medio después que vino y visitó, en lo que ella tomara la decisión si quería venir o no. Y yo le decía, mira, esto es así, esto es así. Llegó el momento que ella se dio cuenta y dijo, mami, me quiero ir. ¿Me quieres ir? ¿Estás segura? Yo me voy a hacer un movimiento, pero esto es después para mirar para atrás, eso, ¿sabes? Y hubo un proceso, unas conversaciones, unos diálogos. Su papá también habló con ellos. O sea, esto no es una cuestión de porque mi hijo tiene talento. Yo lo voy a montar en un avión y lo voy a mandar yo no sé para dónde, porque nosotros sabemos de historias, de horrores del pasado, de muchachos pasando hambre, de muchachos que en los fines de semana los encerraban en un cuarto y las familias se iban y ellos no salían ni nada. De muchachos que no le hubo seguimiento en sus grados, en sus académicos, y tan pronto se acababa la temporada escolar, los mandaban para Puerto Rico porque los usaban como monos de feria, como dice The Playmaker. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Los padres al final del día, Tiny, Robert, y yo sé que estamos en la misma página, los padres al final del día son los responsables del futuro de sus hijos. Robert. Mira, aportando a lo que dijo Tiny, a lo que tú acabas de tocar ahora, que lo tenía en mente, es bien importante eso de lo de las instituciones, o sea, cómo el administrador, el director atlético te da apoyo y realmente, en el caso mío en Puerto Rico, Carrier University se portó de maravilla, porque estas cosas yo las pude hacer, porque obviamente me dieron un permiso, o sea, para poder manejar ese proceso y muchos detalles más que nos dieron resultados en un periodo dado. Obviamente, yo no tenía el tiempo, no lo pude hacer y las cosas no salieron como se esperaba. El otro punto, mira, eso de venir los familiares es bien importante porque yo estoy sumamente agradecido. Número uno, pues Raymond López, que es el padrino de mi hijo, que me dio la recomendación correcta porque como él lleva un tiempo aquí, me presentó las personas correctas. Y obviamente, pues yo confío en él, tú sabes. Y estoy hablando de mi posición de papá. O sea, yo confío en él, ya está aquí, lleva tiempo, conoce a las personas, me da unas recomendaciones. Y las dos instituciones que Jonathan tuvo contacto, aunque al final decidió por una, los dos coaches se portaron de maravilla. Y lo más que a mí me sorprendió es que ninguno de los dos dijo algo negativo del otro para quedarse con Jonathan. No, al contrario.
los dos me dijeron a mí, esto a mí me sorprendió, si te vas con él, va a estar en buenas manos. Si no te decides por mí, mejor que te vayas con él, porque vas a estar en buenas manos. Así, uno del otro, sin saberlo ninguno de los dos. Después con el equipo de que eran buenos amigos, porque está bien, competían, pero eran buenos amigos. Y eso es bien importante, por eso uno como papá es bien importante brincar el charco para uno saber el insight como persona de ellos. Ahora bien, ahora cambio el papel yo. Ahora yo soy el entrenador. Y por lo menos lo que yo aprendí de esos dos caballeros y lo que yo he visto de Raymond que he probado con él es que mi compromiso es lo mismo que yo hice en Caribbean, con la ventaja que yo voy a trabajar en la escuela. ¿Por qué? Porque de esa manera uno puede aportar un poco a que ese estudiante atleta en lo académico, que es lo importante, pueda tener el éxito. Mira que en ningún momento ninguno de ustedes dos que están trabajando a nivel de secundaria en Estados Unidos, el factor me serruchan el palo, jamás lo he mencionado. Yo ese término lo aprendí en Puerto Rico. Acá. Yo también. Mira, a mí me recomendó un coach que yo ni conozco. Yo no lo conozco, Tiny, no lo conozco, no lo vi una vez. Y él fue el que me recomendó. Hay un detalle que cuando tú trabajas, eres responsable con lo que tú haces, te están viendo. Es como cuando estamos recomendando a nuestros jugadores, yo les explico, cuando a ti te van a reclutar, no van a venir donde mí. Van a ir contra el técnico que jugó en contra tuya. Por eso es que está importante tu conducta, tu comportamiento. Cuando te están reclutando, van a hablar con tus maestros de la escuela. Así que si tú fuiste un dolor, un hincha pelota, pues va a repercutir en contra tuya. Yo le aclaro a los estudiantes, ese muchacho que ahora mismo tú te pasas, lo tienes de punto, eres un bully con él. En el futuro va a tener la oportunidad de cerrarte o abrirte una puerta a ti. ¿Okay? Cuando yo doy la clase en la universidad, les digo, yo tengo, ya está difícil por lo viejo, pero yo tengo pánico cuando estoy dándole a ustedes esta clase, porque en el futuro usted puede ser mi supervisor o podemos ser compañeros de equipo. Así que yo tengo que ser responsable en lo que estoy haciendo, porque puede venir para atrás. Por eso siempre nos estamos mercadeando. Como técnico, usted siempre está expuesto. Mira, yo te voy a contar mi historia para que tú veas que siempre hay gente observándote. Cuando yo comencé en el colegio La Salle en Miami, yo cogí un programa, obviamente, yo sabía como educador por los años que trabajé en María Auxiliadora, qué es lo que mi colegio, un colegio católico, privado, necesita. Yo no puedo ir al gueto y con el respeto que se le da a todo el mundo, como dice uno, el caserío o al barrio, a buscar un estudiante atleta que no tenga promedio, que no tenga, olvídate de la raza y el color. Porque aquí tú tuviste a Ramón Ramos, que era tremendo estudiante, tuviste a Luis Allende, que era, y el Santiago y Fico eran 4 personas totalmente diferentes en todo, pero eran tremendos estudiantes atletas. ¿Ves? Y yo levanto el programa y siempre jugaba contra Marel Academy y siempre le ganaban. Mira esto. Cuando yo voy a la entrevista, su principal se sienta conmigo y me dice, se tira para atrás y me dice, yo no voy a hablar de tu resumen de básquetbol. ¿Qué tiempo tú quieres estar aquí? Yo me quedo así, me gustaría jubilarme de aquí, no sé yo, tú sabes, porque todo el mundo quiere, y me dice, pues tú vas a estar aquí el tiempo que tú quieras estar aquí. Si haces las cosas como son y llevas el programa como es, olvídate de los campeonatos, olvídate de la ganar y perder, que las nenas se gradúen y vayan a la universidad, consigan sus becas y sus cosas, usted va a estar aquí el tiempo que usted quiera. Cuando tú llegas a un sitio y te encuentras, como Tiny dice, con una administración que te apoya, que te respalda, esto es pitch and cream. Entonces tú trabajas con la confianza, como Robert ahora, y Robert estuvo conmigo un año allí, él sabe cómo esa gente bregó. No, esa gente es más que la cabeza. Entonces, tú tienes razón en un punto. El coach va a ser tan bueno. Yo he tenido la bendición de que María Auxiliadora Hugo tenía la visión. Fui a La Salle y mi jefe tenía la visión. Ahora estoy en Mar. Estuve en el Schoolhouse el año antipasado y tenía la visión. Esto es bien, o sea, una clave importante. O sea, los padres cuando vayan a llevar a sus hijos a una escuela tienen que tener en cuenta también
el coach y quiénes están detrás del coach. Mira, pero quiero hacerle la salvedad porque yo he estado en ambos lados, en lo bueno y en lo no tan bueno. Yo estuve aquí dirigiendo por 4 años un equipo femenino en una escuela superior pública, pero las públicas acá no se comparan. Y la segunda pregunta en la entrevista fue, ¿qué tenemos que hacer para que usted no se vaya? 4 años más tarde me votaron como Pamper USA, porque la sobrina de Mr. Emerson no le gustó el tono de voz del puertorriqueño. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien organizados y preparados. Pero en el caso de ambos de ustedes, sus principios y su ética de trabajo le abre puertas. Por eso es que tantas veces, prácticamente en todas las transmisiones hemos mencionado la importancia de que usted tenga una buena filosofía como técnico, que es lo que a ambos de ustedes le ha dado éxito y los tienen en la posición que están actualmente, pero nunca nos podemos dormir. Bueno, vamos a hablar para terminar el segmento de hoy con la última parte que es bien importante. Vamos a hablar del objetivo de tener cuidado con todas las personas que buscan lucrarse de este reclutamiento. A través de los años, de años, 20, 30 años, siempre han habido personas que han recibido un beneficio económico por llevar a estos estudiantes atletas a una mejor oportunidad. Los tiempos han cambiado. Como todo negocio, los negocios se saturan. Y antes había unas personas específicas que lo hacían, 3 o 4 que lo hacían, y esas personas eran conocidas. Ahora el mercado está tan saturado que existen las personas que lo que buscan es la oportunidad de sacarte dinero. Yo tengo mi opinión personal sobre eso. Yo a veces, y de eso hablamos con Robert también los otros días, yo decía, ya, entre tantos jugadores, desde Calacortío, Submariandino, y un montón de jugadoras, la Vuelta, un montón de jugadores que yo le influí la situación de irse para Estados Unidos y yo no me busqué ni $1. Ni $1, Tiny, ni un centavo. Y ellos lo pueden decir, yo, Raymond López, no recibió ni un centavo, ni tan siquiera la gracia de muchos de los coaches. Pero lo sigo haciendo de corazón y estoy convencido. Como dijo Chago Gotay en la entrevista que el día que estuvo con nosotros, Chago dijo, usted no tiene que pagarle ni 500, ni 1000, ni 2000, ni 3000, ni 4000, ni 5000 pesos a nadie para que su hijo tenga una oportunidad en los Estados Unidos. Usted lo que tiene que hacer es moverse con su hijo y aquí van a haber un montón de personas disponibles y dispuestas para ayudarle. Yo creo, ¿verdad? Con el respeto que se merecen los que lo hacen bien, porque sí hay muy pocos que lo hacen bien. Vamos a hablar de la salvedad, no estoy culpando, no estoy responsabilizando todo, porque yo sí sé que hay gente responsable que ayuda a los chamacos de verdad y aunque hacen su dinero, ellos hacen su trabajo de ayudarlos. Pero hay muchos irresponsables que lo que están buscando es sacarte el dinero del bolsillo para luego dejarte en la prángana y después tú dices, ¿y mi hijo para dónde va? Y todo el mundo saca el pie, todo el mundo se sale del medio y te quedaste en el medio de la nada solo. Y este señor que nos habló ahorita, Marcos Corraliza, o sea, le pasó lo mismo con su hijo. Él hizo lo que pudo, pero fueron personas que no tuvieron el compromiso en verdad de ayudar al muchacho. ¿Por qué? Porque lo primero que buscaban era lucrarse económicamente. Tiny. Para mí el consejo final es edúquese, busque información y como dicen los americanos acá, si parece que es muy bueno para ser cierto, posiblemente lo sea. Pero escuche estas mismas oportunidades o ofrecimientos basados en qué y téngalo presente. Y vuelvo y le recuerdo, cuando usted a un coach americano le haga una pregunta, entienda que la mayoría de las veces ya conocen la contestación, están tratando de verificar quién es usted. Si usted es un embustero, pero las oportunidades y los recursos están disponibles. Pero no espere que el trabajo sucio se lo haga alguien por usted. Toda esa gente que se están buscando meter un billete, investígalo.
Los que han cometido errores va a aparecer en la internet, pero el peor esfuerzo es que no se hace. Robert. Mira, todas estas personas, muchos de ellos, como tú dices, hay mucha gente que lo hacen bien, lo hacen de corazón y ayudan a uno, ¿verdad? Mano, y te hacen la vida un poquito más fácil. Por eso la clave de tú también educarte es para que tú puedas identificar quién realmente sí va por el camino correcto y quién no. Pues cuando uno va ignorante, que no conoce nada de los procesos, quizás el primero que te contacte, tú le vas a creer. Pero si tú tienes información, si ya tú tienes por lo menos todo lo básico, todo lo que es como es el proceso, cuando las personas empiezan a decirte muchas cosas, y si tú estás claro de lo que tu hijo da, yo voy a seguir insistiendo en eso porque entiendo que eso es importantísimo. No puedo subir el nivel de mi hijo si realmente en ese momento no lo tiene. Porque entonces voy a terminar cometiendo un error y voy a frustrar al niño. Como dice Tiny, seguir insistiendo en que División 1, cuando a lo mejor hay una buena universidad de División 2, que mi hijo va a jugar 4 años y va a poder jugar. O si no te quedas en Puerto Rico. Tengo que ser honesto con eso, pero la educación, el conocer los procesos, las reglas básicas es bien importante para librarte de lo que realmente no lo hacen de corazón. O sea, y así poder identificar quiénes son las personas que sí te van a hacer un buen trabajo, que son sumamente profesionales y que en verdad en su resumen viene que estén ayudando a los muchachos. Eso es bien importante, uno está educado en eso. Identificamos el problema. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Número 1, que su hijo tenga hábitos de estudio. Número 2, que su hijo entienda o pueda hablar el inglés. Número 3, que los padres se involucren en el proceso. Número 4, informarse correctamente. Y como dijo Tiny, en Google sale todo. Todo. Usted quiere una universidad, usted se mete el nombre en Google, ahí sale el perfil, los años de lo que han hecho, los récords, los escándalos, se han tenido escándalos, rebuses, todo sale en Google. Esas 4 cosas que acabo de mencionar van a resolver el problema que acabamos de identificar sobre las pobres decisiones en el reclutamiento de nuestros estudiantes atletas. Mi gente, no hay mejor satisfacción. Tiny y Robert me van a dar la razón o no. Que pasen 15 o 20 años y tú te encuentres con ese muchacho, esa muchacha, que apenas ni jugaba contigo, pero estuvo en el equipo y tú hiciste las cosas correctamente, que se acuerde de que tú fuiste una parte importante en su vida y cada vez que te vea te para en la calle y te dice, y le presenta a sus hijos y dice, mira, este fue mi coach, este fue el que me ayudó y me dio la mano. Y aunque uno no vive para eso, para los reconocimientos, eso llega solo. Porque cuando tú impactas la vida de un estudiante atleta, de la manera que sea, Robert mencionó sobre un muchacho que estuvo con problemas de aprendizaje, problemas físicos, y él lo ponía un cuadro a jugar, y ese muchacho tuvo su... De eso es que se trata esto. Nosotros somos aquí facilitadores para nuestros estudiantes atletas. No somos los dueños, no somos sus papás. Los ayudamos y los queremos y damos el 100%, pero esto es bien importante que la gente entienda eso. Tiny. Ahora que menciona eso, yo tengo que mandarle un saludo a Alejandro Guisasola, jugador mío del Pilar hace 26 años atrás, y ayer me manda un mensaje por Messenger diciendo: acabamos de correr de Isla Verde al Viejo San Juan, tantas millas, recordándole las veces que nos hiciste correr cross country para baloncesto. Digo, mala de uno, ¿verdad? Esos son cuando uno aplicaba los fundamentos obsoletos. Vaya abajo. Robert. Mira, yo quiero felicitar a todos esos estudiantes puertorriqueños que yo sé que han dado el salto, ¿verdad? Y que por no importa quizás sus resultados, se atrevieron, ¿verdad? Algunos no tuvieron el éxito que esperaron, pero yo sé que aprendieron, porque muchos de ellos yo los conocí cuando llegaron para acá, para Puerto Rico, y entonces en Puerto Rico tuvieron resultados porque aprendieron. Aquí lo importante es que tú aprendas. O sea, que cuando haya un error, pues tú tengas un aprendizaje y no te quedes en el limbo. Yo sé que muchos regresaron a Puerto Rico y tuvieron mucho éxito, porque entendieron. Hay jugadores que regresaron a Puerto Rico, se prepararon mejor y volvieron para Estados Unidos y tuvieron éxito. Porque hay casos así. Hay un caso de un jugador muy excelente para los centros superiores que le pasó. No la tuvo la primera vez, regresó, maduró, entendió. Cuando vino la segunda, tuvo éxito.
Y hay que felicitar a esos jugadores que han venido a Puerto Rico y a sus familias y que ahora están viendo los resultados de poderse adaptar a toda esta estructura que no es fácil. Mi gente, esto no es fácil. No es fácil porque cambiar de cultura. Y a veces, yo estaba conversando con Raymond ayer, uno tiene un sazón y unas cosas y un estilo de cómo uno vive. Y aquí hay una estructura que si tú no te encajas, no hay break. O sea, no hay break para poder echar hacia adelante. Pero felicitarlos a todos. Y los consejos que damos es para que le vaya bien, porque en verdad son muchos puntos que hay que tocar y lo que queremos de corazón nosotros tres, y yo sé que Ramón Meléndez que nos está escuchando, es que nuestros consejos les sirvan de algo para que podamos tener éxito. Acuérdense una cosa, estamos viviendo contra un sistema. Cuando tú vives en un sistema, tú nunca vas a vencer el sistema. Tú corres con el sistema, tú eres parte del sistema. Te toca a ti desarrollar tu propia estructura, tu propia filosofía de vida, de cómo tú vas a vivir dentro del sistema. Pero muchas veces queremos pelear contra el sistema y sabemos que el sistema jamás lo vas a vencer. Lo que quiero decir con esto es, en Puerto Rico hay una manera de hacer las cosas, aquí hay una manera de hacer las cosas, en España, Sudamérica, cada país tiene una cultura, una estructura y un sistema diferente de cómo las cosas se hacen. Si vamos a dar un cambio, tenemos que estar dispuestos a incorporarnos a esa estructura, a incorporarnos a esa cultura. No podemos ir con los mismos hábitos que tenemos en un país para ir a otro, porque ¿sabes qué? El sistema nos va a vencer. Tiny. Ya, amén de mi parte. Eso es todo. Así que, muchachos, mañana tenemos un tema bien interesante. Mañana vamos a hablar de los fundamentos erróneos o obsoletos, como quieran llamarle, y vamos a tocar dos de ellos que hasta el sol de hoy, en un momento dado, fueron el pilar de nuestras prácticas, pero ya no tienen ninguna función el partido. Así que nos vemos mañana. Ahorita a las 5 tendremos a María Vilén, una interesante entrevista de una estudiante atleta que vino a Estados Unidos con un propósito y terminó en otro, así que no se la pierdan. Y muchachos, cuando termine la grabación, por favor no se vayan del aire para discutir algo.